¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas, amados en Cristo Jesús, amados por mi Padre Celestial, eterno? Dice, un Espíritu, un bautismo, un Señor y un Padre de todos. ¿Te acuerdas? En la enseñanza anterior te hablé del verdadero bautismo, ¿sí? Pero dice, un Padre de todos, ¿verdad? Hoy te voy a hablar de una revelación, o no, una palabra que está implantada en la Escritura, donde hoy el Señor me hablaba de esta manera. Le decía yo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener este conocimiento? ¿Verdad? La palabra de Dios, o lo que yo predico, lo que yo enseño. Dice que estas cosas están preparadas para los que aman a Dios, ¿sí? Y en este caso, yo amo mucho a Dios, ¿no? Mucho, mucho, exageradamente. Y realmente, hoy, en su presencia, en una congregación, me empezó a dar los versículos estos, que ya sabemos, que ya se los he dicho muchas veces, pero yo te los voy a transmitir de una forma que yo lo entiendo, y de una forma que tú lo debes atesorar en tu corazón, pues no, conforme a la Escritura. Por eso Dios me puso a mí como predicador, o como pastor, o como tú quieras llamarme, pues, pero a final de cuentas yo me llamo como un mensajero, pues simplemente predicador acerca de la Escritura, ¿no? Te voy a dar cómo Dios me mostró ciertas cosas para podértelas decir a ti, ¿no? Y para que tú las puedas entender principalmente, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido al corazón de hombre, están preparadas para los que aman a Dios. Estas cosas solamente las vas a escuchar aquí y aquí. ¿Por qué? Porque no se ve que otra gente lo enseñe o lo predique en este aspecto tan normal, o tan explícito, o tan verídico, ¿no? Dice, bueno, en el Evangelio de Juan 13, 17 al 17 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y cómo fue levantada la serpiente en el desierto? Sí, dice que Moisés levantó una serpiente de bronce ardiente, ¿sí? Ardiente. Y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado de la mordedura de la serpiente. Entonces dice la Biblia que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser levantado el Hijo del Hombre? Crucificado. Sí, el Hijo del Hombre se llama Jesucristo. Así el Hijo del Hombre estará también 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El Hijo del Hombre se refería a Jesucristo. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, ¿qué? Ahí estaba la serpiente ardiente. No le quites al Evangelio el fuego. No le quites al Evangelio el pecado y la maldición, porque Cristo se hizo serpiente. Pero bueno, entonces, así como Moisés levantó la serpiente, dice, así relató el hombre. Por ejemplo, en este caso, yo veo y lo percibí así, que el Padre estaba levantando a Cristo. O sea, el Padre estaba sacrificando a su Hijo como una serpiente ardiente. El Padre, güey. El Padre, o sea, quiero que tú lo dices. El Padre como una serpiente ardiente a Cristo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? O sea, ese era el sacrificio que el Padre estaba haciendo en su Hijo. Ese era el sacrificio que el Padre está haciendo en Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Como te decía yo, ¿de qué me sirve tener este conocimiento que te estoy transmitiendo? Ahí te va. Dice, ahí se ha levantado el Hijo del Hombre. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo?
¿Cómo amó Dios al mundo? Levantando a Jesucristo como una serpiente, haciéndolo pecado por nosotros, haciéndolo maldición. Llevándolo al infierno. O sea, haz de cuenta, sacrificó el Padre a su Hijo. No sé si me explico. O sea, de tal manera, de esa manera amó Dios a la amada. A ustedes los amó Dios de esa manera. ¿Cómo? Sacrificando a su Hijo. Haciendo a su Hijo serpiente. Haciendo a su Hijo ¿qué? En un asta ardiente de fuego. O sea, una serpiente de bronce ardiente. ¿Me explico? Ardiente, fuego. De esa manera te amó Dios a ti. El Padre te amó a ti. Lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el Padre dio a su Hijo por ti. ¿Sí? Pero de esa manera, pues. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Sí. Ahí está crucificando el cordero. Y no abrió su boca delante de sus transgresadores. O sea, no, nunca dijo, no lo hagan. Él dijo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que venía. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, a ser sacrificado por su Padre. A eso vino Cristo aquí a la tierra. No sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es tu voluntad? Sacrificarte, hijo. ¿Qué? El Padre sacrificó a su Hijo por ti. Serpiente y ardiente significa pecado y maldición. Y lo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque también amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios entregó a su Hijo para que tú tuvieras vida eterna. Esa fue la razón. Pero el Padre sacrificó. El Padre de tal manera amó ese mundo que dio a su Hijo. O sea, la manera que amó Dios al mundo fue sacrificando a su Hijo y haciéndolo serpiente. Así era necesario que se haya levantado el Hijo del Hombre. Ok, vamos aquí. Dice aquí, en 2 Corintios 5, 20, 21 dice, al que no conoció pecado, el Cordero, ¿sí? El Cordero dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del Padre en él. ¿Te das cuenta? Al que no conoció pecado, por nosotros, a Jesucristo le hicieron pecado, maldición, serpiente, para que tú fueses la justicia de Dios, la justicia del Padre en él. La única forma de que el Padre te acepte a ti es en Cristo, porque Él sacrificó a su propio Hijo por ti. Pero tienes que conocer la manera en la cual la sacrificó, la manera tan costosa del sacrificio del Padre por la humanidad. Dice Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Te das cuenta? El Padre cargó en él el pecado de nosotros en Cristo. O sea, no obstante, creemos en Jesucristo, adoramos a Jesucristo y honramos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios dice, honren al Hijo para que no se enoje el Padre. Y esta es la verdad eterna, dice que crean en el que el Padre ha enviado, en Cristo, pues. Pero el que lo sacrificó, o sea, el que realmente dio a su Hijo fue el Padre. El que lo envió fue el Padre y nuestra Madre. ¿A qué? A redimirnos, a salvarnos, a darnos vida eterna, a volvernos a traer otra vez. Como dice, corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú, ¿verdad? El Padre. Y nuestra Madre dice, porque los que sembraron con lágrimas, los que sembraron, ¿a quién sembraron? A Cristo. Cristo es la semilla. Es algo que tú ya sabes. ¿Me explico?
Es algo que ya te lo he explicado miles y miles de veces y te lo voy a seguir explicando. ¿Por qué? Porque haces esta pregunta también tú. ¿De qué me sirve tener este conocimiento? ¿O por qué lo sé? ¿O por qué me lo están transmitiendo? ¿Cuál es el punto de que yo lo sepa esto? ¿Cuál es el punto que mi papá haga tanto énfasis en decirme estas cosas una y otra vez, que de esa manera fue sacrificado Cristo por nosotros? ¿Cuál es el punto? Porque yo te di la pregunta, te dije que yo me hice, te dije, hey, ¿de qué me sirve tener todo este conocimiento aquí? Ok. Dice, ¿quién iba a sacrificar a su hijo? Abraham. Eso fue lo que hizo el Padre. Así como Abraham sacrificó a su hijo, era una sombra de lo que el Padre iba a hacer con Jesucristo. Por eso le llamó el Padre de la fe. Era una sombra. ¿Qué quiere decir una sombra? Era una réplica de lo que Dios iba a hacer en lo espiritual. De lo que Dios iba a hacer en el mundo. Fue una, ¿cómo te diré? Bueno, mira, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Te fijas? Hecho por nosotros serpiente, hecho por nosotros pecado ardiente. Son versículos que no puedes quitar de la Biblia por más que le estés sacando la vuelta, papá. Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero. Y se requiere valentía para poder predicar que realmente Cristo descendió al infierno y fue quemado 3 días y 3 noches por nosotros. Se requiere valentía, mi hermano. Es que es una blasfemia, es una herejía para ti. Para mí es sabiduría de Dios y locura para los que se pierden, dice. Pero para mí esto que yo enseño y que yo he recibido de Dios, esto, te digo, ¿de qué me sirve? Es simplemente para saber el amor de Dios hacia mi vida. Porque de tal manera amó Dios al Hansel Armando Cruz Rivera, que dio a su hijo. ¿Cuál manera? Lo sacrificó, lo hizo maldición, se hizo como serpiente ardiente. Sí, le cayó maldición, le cayó pecado, le cayó iniquidad, le cayó todo a Cristo. De esa manera amó el Padre a Hansel. O sea, me estoy dando cuenta de que Dios me ama demasiado. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Me explico? Es para que tú sepas de la manera que Dios te ama. Si no digas, es que nadie me ama. Claro que Dios te ama el Padre. Jesucristo te ama, mi madre te ama. Amén. Dice, ahí te va, mira, otro versículo más. Dice, Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oh, su Santo Espíritu. ¿Me explico? O sea, no escatimonia, lo entregó por nosotros, lo sacrificó por nosotros, pues. De esa manera te ama el Padre a ti y nuestra madre. Sacrificaron a su propio hijo por ti, por amor a ti, mi hermano. ¡Wow! Digo yo, la neta, te pasas. O sea, pero realmente, ¡wow! O sea, la neta, a mí me dio como un bálsamo. Y cada vez que me decía esos versículos, yo lo hice porque te amo. ¿Sabes cómo? O sea, prácticamente decía, te amo, mira, aquí está, de esta manera yo te amé a ti, Hansel, mira, de esta manera, y yo estaba, llore y llore porque me daba un versículo, otro versículo, y decía yo, wow, Señor. Entonces, ¿de qué me sirve este conocimiento? Hey, ¿sabes de qué me sirve? De saber que Dios me ama. De eso me sirve, de saber que Dios me ama,
y te ama a ti también. Isaías 53 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. ¿A quién? El Padre sujetando padecimiento. ¿A quién? A Cristo. Por ti y por mí. Este es el evangelio, mi hermano. No hay otro. No le pongan mucha salsa a los tacos, porque ¿para qué? Esto es el Padre sacrificando al mundo de esa manera por nosotros. Mira, vamos aquí al versículo este que te digo que te voy a dar. Mira, Génesis. Acuérdate que te dije que Abraham era una sombra. 22, del 1 al 14. Mira, escucha bien. Escucha bien. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Te fijas? Tu único. Hey, tu único. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su ¿qué? Su único. O sea, es sombra, pues lo que quiero que diga. Sombra. Le dice, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Te fijas? El Padre amaba a Cristo. O sea, no sacrificó al que ama, dice, he entregado al que ama mi alma. O sea, el Padre entregó a Jesús, sacrificó a su hijo a una persona. Dice que lo entregaron con lágrimas. Le pudo mucho sacrificar a Jesucristo, al Padre. Lloró cuando sacrificaron a su hijo. El Padre. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. ¿Me explico? Y lo dice, a quien amas, vete a tierra de María, dice, y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré, dice, y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y albardó su asno y tomó consigo 2 siervos, dice, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, para quemarlo, pues. O sea, Abraham iba a quemar a su hijo, güey. Imagínate. Y lo dice, y tomó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Dios, que Dios le dijo, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio del lugar de lejos, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí, dice, espera aquí, con el asno. Yo y el muchacho, o sea, yo y mi hijo, iremos hasta allá, dice. Y allí adoraremos, dice. Era un signo de adoración eso. Y allí adoraremos, dice, y volveremos a nosotros, dice. Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. O sea, la echó. En lugar del asno de cargar ahora la echó sobre el hijo. ¿A qué te más o menos te da una ideita? Y te la estoy dando ahorita. La leña. ¿Con qué es la cruz? Con madera. Sí, esto más o menos acá para que la entiendas. Y leña para el holocausto sobre su hijo. Y dice, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre. Le dije, o sea, el hijo del padre. Y luego le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña. Fíjate, y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. ¿Te fijas? Puso Isaac su hijo, ¿dónde? Sobre el altar y sobre la leña. A ver cuenta, estaba ahí, así, amarrado. Ahí para quemarlo. A su propio hijo Abraham. A su propio hijo. Y luego dice, y lo puso sobre el altar la leña y dice, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Para degollar a su hijo. Y luego dice,
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dice, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, dice, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, dice, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, dice. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjate. Y tomó el carnero en lugar de su hijo. O sea, como te dije la vez pasada. ¿Qué te dije? Nosotros íbamos a ser quemados en el infierno por nuestros pecados. Pero Dios proveyó cordero por nosotros. Dios sacrificó a su hijo por nosotros. El holocausto. Dios proveía cordero. Y Dios proveyó el cordero. ¿Quién es el cordero? Y lo dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. ¿Capiche? O sea, ¿entiendes? Y lo dice aquí. En el Evangelio de Juan 1:29 dice, ahí te va, Dios proveerá cordero. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me hubiera gustado más que hubiera dicho, he aquí el cordero de Dios que va a ser sacrificado por nosotros. Pero pues así lo dijo, así está bien. Para que tú lo puedas entender. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era ese? Vio a Jesús. Vio a Jesús. ¿Qué te dije en Abraham? Y Dios proveerá cordero. O sea, ¿quién vaya por nosotros al infierno? ¿Quién nos sustituya en ese lugar de tormento? El Padre proveyó el carnero, proveyó, en aquel entonces era un carnero, pero en este tiempo proveyó a su hijo. Amén. ¿Estás captando? O sea, ¿de qué te sirve tener esa revelación en ti? ¿De qué te sirve lo que te digo yo? O sea, es lo que te digo, ¿de qué me sirve? Realmente, que sepas que el Padre te ama. Dice aquí, Salmo 51:17. Esto te lo leo mucho porque a mí me cayó como bálsamo. O sea, realmente me abrió los ojos y me hizo totalmente libre, porque para mucha gente, como te digo, para los que se pierden es locura, pero para los que salvan es poder de Dios. O sea, esto es poder de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecen porque dice la Biblia, dice que exhibió públicamente a los principados y gobernantes de las tinieblas, triunfando sobre ellos cuando resucitó. Apocalipsis 11:8 dice que Cristo fue crucificado en el Sodoma y Egipto espiritual, o sea, en sentido espiritual también. No solamente fue en carnal el sacrificio de Cristo, crucifixión, también fue en sentido espiritual en el Egipto y Sodoma, en el infierno. Pero la raza se aferra, no sé qué, pero yo sé que solamente el Espíritu Santo te puede dar testimonio de que estas palabras son fieles y fidedignas y verdaderas. O sea, que realmente, que solamente Dios te abra el entendimiento y te pueda revelar espíritu de revelación para que puedas entender esto, lo que Dios me ha dado a mí. Solamente Dios te puede abrir el entendimiento y quitar la vela, ese velo que dice que Satanás le hace llevar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esta es la luz del Evangelio, mi hermano. El Padre sacrificando a su Hijo. Ok, Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Los sacrificios de quién? De Dios, no los tuyos.
Es que quiero agradar al Padre. Llorando. Como si tú fueras a sacrificar. Un espíritu contrito y humillado no rechaza a Dios. Ay, estás llorando. Ay, tú no me rechazas, Señor. Ay, no está hablando de ti. Uno llora porque Dios lo toca, pero no para que, ay, ¿sabes cómo? No, está bien llorar y arrepentirte, todo lo que quieras, pero dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, humillado, no desprecias tú, oh Dios. Pero te fijas, el sacrificio del Padre fue Jesús. El Padre no ha sacrificado a nadie más que a su propio Hijo. ¿Entiendes? A su único Hijo. Entonces, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Le dice, haz bien con tu benevolencia, Señor, dice, edifica los muros de Jerusalén, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Cuáles son los sacrificios de justicia? Pregunta. Ahí te va. El holocausto. ¿Dónde oíste la palabra holocausto? Holocausto. Ahorita, en Génesis 22, que Abraham llevó leña para el holocausto, para la ofrenda, para adorar a Dios. ¿Te recuerda algo? Pues lo mismo aquí dice, entonces te harán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Jesús fue quemado, entiéndelo, mi hermano. El cordero ese fue quemado, la Pascua es quemada al fuego y comeréis la carne asada. Y ninguna cosa dejaréis cruda hasta la mesa. Todo es la carne asada. El sacrificio de Cristo que fue quemado, asado, o sea, una llama inextinguible 3 días y 3 noches por nosotros. Dice, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces te harán los sacrificios de justicia. Los sacrificios de justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hicieron pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios. Ese sacrificio de justicia, ¿cuál? Lo hicieron pecado a Cristo. Lo quemaron a Cristo. Lo crucificaron a Cristo. Mas Jehová se quiso quebrantarlo. O sea, mas Jehová quiso sacrificar a su Hijo. Por amor a mí. Por amor a ti. Volvemos a este versículo. Romanos 8:32. Vuelvo a leer, dice. El que no escatimó a su propio Hijo, o sea, el Padre. El Padre no escatimó a su propio Hijo. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuándo, por ejemplo, ese que no escatimó a su propio Hijo? ¡Hey, Señor! Le estaba Jesús trabajando. Señor, pasa de mí esta copa. Dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó ahí? La voluntad del Padre era sacrificar a su Hijo. Por eso dijo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, a lo suyo significa ser crucificado, ser hecho pecado. O te decía la vez pasada, dice la Biblia, ¿qué pasó? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo es, dice, viene uno mayor que hoy, dice, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya te hablé del verdadero bautismo la semana pasada, en la enseñanza seriana. Escúchala y ahí vela bien. Y escúchala bien y entiéndela bien, porque hay mucha revelación ahí. Pues hay mucha palabra de Dios, pues. Le doy gracias a Dios por esta palabra que me está dando a mí. La neta, Señor, te doy muchísimas gracias y la neta, solo por tu gracia, porque pues, ¿por qué más, no? Pero bueno, pero esto que me ha dado el Señor a mí es para decirme, mira, toda esta palabra es para decirme, de esta manera yo te amo. Y de esta manera yo te digo a ti, el Padre te dice que te ama. De esta manera, de tal manera amó a ese mundo, de esta manera te ama Dios. Sacrificando a su Hijo, quemado al fuego. Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo que tú ibas a padecer 3 días y 3 noches en el infierno, o sea, de la eternidad, la padeció Cristo por ti. Tú ibas a ser quemado en el infierno. Tú ibas para el infierno a ser quemado. No ibas allá para pasártela de borracho allá. No, ibas a ser quemado. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas?
Amén. Otra, ahí te va. Salmos 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Gracias, Padre, por haber sacrificado a tu Hijo por mí. Gracias, Padre, por haber cargado todos mis pecados en tu Hijo por mí. Gracias, Padre, por ese amor tan maravilloso que tienes por mí. Es que no me aman. Yo te amo, dice el Padre. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero la fe viene por ahí y el conocer la palabra de Dios, pues. ¿Cómo le vas a dar gracias de algo que no conoces? Le vas a dar gracias por algo que hicieron por ti, porque tienes conocimiento de lo que hicieron por ti. Amén. Dice, Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, dice, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. A Dios nos prolonga la misericordia. Pero también dice, no quiere que ninguno se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. O sea, no quiere que ninguno muera, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. El Evangelio de Juan 15, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 15, versículo 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, dice, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién puso su vida por sus amigos? Jesús. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué nadie le quitaba la vida a Él? Porque Él era Dios. Y dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo me entrego. Dice. Él vino por voluntad propia. Te decía la vez pasada, y te la vuelvo a decir ahora. En el principio, cuando dijeron, hagamos al hombre conforme a tu imagen y semejanza. No, hagamos 3 personas. El Padre y nuestra Madre y Jesucristo estaban ahí. Conforme imagen y semejanza a nosotros. Varón y hembra sean. Había hombre y mujer en la deidad. Por eso hubo imagen y semejanza. Ahora, cayó la humanidad, cayó Adán, ¿no? ¿Y qué pasó? Volvieron a reunirse. Y dijeron, redimamos a la humanidad otra vez. Pero hicieron una nueva creación. Nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron. Entonces, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo nos volvieron a redimir. Por eso el Padre dice, por la gloria del Padre, nuestra Madre, resucitó a Cristo el tercer día. Lo sentó a la diestra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que entiendas tú. Y te la voy a decir muchas veces hasta que agarre la onda, hasta que entiendas, hasta que lo saborees y lo disfrutes y lo atesores. Tú dice, ciñete tu lomo con la verdad. Dice. Entonces, espero que el Espíritu Santo te haya mostrado lo que Dios me ha mostrado a mí. Y ya terminé. Bueno, hermanos, termino con este versículo y ya dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Sí? Los sacrificios del Padre son el espíritu quebrantado, el sacrificio de Cristo. Y lo dice, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, haz bien con tu organización, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ahí te va. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto de ofrenda de todo quemada, ¿sí? Será.